Clase práctica número 1, histología, estructura celular, citoplasma y núcleo. Bien. Comenzamos entonces con esta lámina, ¿no? O esta diapositiva que es un poquito bien sencilla, ¿no? Acá demuestro algunos conceptos básicos, como por ejemplo, célula. Célula la definimos como una unidad estructural y funcional de todo organismo uni- y multicelular. Es decir, que todo organismo vivo está formado por células, es su unidad estructural, es la base por la que va a estar formado el órgano. Y es funcional, porque la mayoría de las funciones que ejercen nuestro organismo son las células las que lo ejercen. Por ejemplo, absorción, intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. ¿Qué es un tejido? Resulta que cuando varias células se agrupan, forman los tejidos. Los tejidos son agrupación de células con las mismas características y funciones. Perfecto. Y cuando varios tejidos se agrupan, forman los órganos que conocemos. Corazón, pulmón, hígado. ¿Ya? Me olvidé decir algunos ejemplos de tejido: muscular, conectivo, epitelial, nervioso. Bueno, resulta que luego, cuando varios órganos se asocian, forman los aparatos y sistemas. Por ejemplo, el aparato respiratorio, el aparato urinario, digestivo. Bueno, y cuando por último el conjunto de sistemas y aparatos forma lo que se llama el organismo vivo. Interesante, ¿no? Interesante. Fíjense cómo vamos a enfocar nuestro estudio en esta pequeñita de acá, que es la célula. No se olviden, si ustedes quieren entender la función de un órgano, comience estudiando las células que componen ese órgano. Muy importante ese concepto. Bueno, fíjense, toda célula siempre está delimitada por fuera por una estructurita, por una membranita que se llama la membrana plasmática o plasmalema. Esa membrana plasmática delimita a la célula, ¿ya? De tal manera que en el interior de la célula vamos a ver de que esta va a estar formada por dos compartimentos o compartimientos, como ustedes quieran, bien diferenciados. Uno es el citoplasma, todo esto que está amarillito, citoplasma, y el otro es el núcleo, esto de color marroncito, núcleo, ¿ya? Ahora, en el citoplasma se encuentran suspendidos o se encuentran asentados, si quieren, los orgánulos citoplasmáticos. ¿Qué son los orgánulos? Orgánulo significa organito pequeño. O sea, así como nosotros tenemos pulmones, corazón que realizan distintas funciones, también las células tienen sus organitos. Por ejemplo, mitocondria, lisosoma, endosoma, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, tiene sus organitos. Continuamos. Si ustedes agarran y levantan estos organitos y la dejan, si quieren ustedes, desnuda la célula sin nada, van a encontrar que en la célula hay un líquido, como un gel, donde en verdad se están asentando estos orgánulos. ¿Cómo se llama ese líquido? Se llama matriz citoplasmática o citosol. ¿Qué contiene esa matriz citoplasmática? Iones, como ser sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, etcétera, etcétera. Y sustancias orgánicas, como ser proteínas, lípidos y carbohidratos. Perfecto. El otro compartimiento es el núcleo. El núcleo, que contiene el genoma, el ADN, la información de la célula. La verdad, no hablo mucho porque este es un capítulo aparte, ¿no? O sea, es toda una ciencia el núcleo, así que nombramos muy poco de él. Con que se encuentre el genoma, está perfecto, el ADN. Por el momento quedémonos con ese concepto. Bien, continuamos. Habíamos hablado de los orgánulos
citoplasmáticos. Les digo otra característica, se clasifican en orgánulos membranosos y no membranosos. ¿Qué significa? Orgánulos que tienen membrana y que no tienen membrana. Muy bien. Orgánulos que tienen membrana, como por ejemplo este que les estoy mostrando, ¿no? Acá encerré este fragmento de citoplasma y lo agrandé. Esta es una mitocondria. ¿Cuáles son las características del orgánulo con membrana? Que están encerrados por una membrana, es decir, que contienen una membrana. Y esta membrana separa. ¿Qué es lo que separa? La matriz citoplasmática, esto que está acá afuera, de lo que hay por dentro del orgánulo. ¿Cómo se llama ese compartimiento o ese espacio que hay dentro del orgánulo? Se denomina microcompartimiento intracelular. Bien, y resulta que en este microcompartimiento intracelular es donde se realizan las funciones de los orgánulos, ya sea generar energía, metabolismo quiere decir modificación de una sustancia, catabolismo quiere decir desarmar, como desarmar un rompecabezas si quieren, desarmar una sustancia, anabolismo quiere decir armar una sustancia, ¿ya? Armar es lo mismo que síntesis, ¿ya? Son sinónimos. Perfecto. Metabolismo, es decir, les dije modificación de una sustancia, es como cuando agarran, van a probar la sopa con su cuchara y resulta, le falta sal, entonces van y le meten más sal, eso se llama modificar, ¿no? Están modificando a la sopa. Lo mismo el metabolismo, modificación de sustancia. Bueno, y luego tenemos los orgánulos no membranosos que no poseen membrana y por lo general son estructuras fibrilares. Es decir, que son estructuras más rígidas, más duras, más resistentes. Y al ser estructuras más resistentes, van a tener la función de ser el citoesqueleto de la célula. Así como nosotros tenemos nuestro esqueleto, las células igual los tienen. Muy bien. Bien, esta diapositiva ya la conocen, donde se encuentran los orgánulos membranosos, y acá están los ejemplos de los orgánulos membranosos. Perfecto, se lo tienen que saber de memoria. Membrana plasmática, primer orgánulo membranoso a estudiar, la membrana plasmática. ¿Cómo la definimos? La definimos como una doble capa de lípidos. ¿Qué quiere decir doble capa de lípidos? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta membrana es una imagen esquemática de una membrana. Fíjense cómo hay estas pelotitas. Y fíjense cómo forman dos capitas. Una, esta de acá, y otra aquí abajito. Es decir que la membrana plasmática está formada por dos capitas. Perfecto. Y tiene permeabilidad y le provee una permeabilidad selectiva a la célula. ¿Qué quiere decir permeabilidad selectiva? Que gracias a la membrana van a haber ciertas sustancias que van a poder ingresar con facilidad y otras no. Es selectiva la membrana para el paso de sustancias. Y acá les traigo este dibujito, ¿no? Que hice, esta célula, y por fuera fíjense como que hay un charco de agua, ¿no? Lo que quiero demostrar en esta imagen es que las células generalmente alrededor de ellas, por fuera de ellas, que se llama el espacio extracelular, existe bastante líquido, se llama líquido extracelular, ¿ya? Se preguntarán ustedes, ¿por qué este líquido no ingresa a la célula? Porque la célula tiene su membrana, y la membrana está formada por lípidos. El lípido es como el aceite, ¿no? O sea que si ustedes mezclan agua con aceite, nunca lo van a lograr, porque el aceite es lípido y nunca se mezcla con el agua, o con sustancias hidrosolubles también se llaman. Hidro, agua, soluble, que se mezcla o solubiliza en el agua. Eso, ¿ya? Perfecto. Interesante esta membrana, ¿no? Cómo es capaz de restringir el paso o el movimiento de sustancias desde fuera de la célula hacia adentro. Es selectiva. ¿Y delimita compartimientos? Claro que sí. Gracias a esa capacidad de selectividad puede delimitar compartimientos.
Por ejemplo, el intracelular por dentro de la célula y por fuera, ¿no? Muy bien. Estudiamos la membrana con más detalle. Fíjense, este es un pedacito, un fragmento de una membrana. Más a detalle, ahí está la doble capa que le decía, 1, 2. La membrana se la considera una estructura anfipática. ¿Qué quiere decir anfipática? Anfi viene de doble, pática, patía, es decir, afinidad. Es decir, que la membrana tiene doble afinidad. ¿Está bien? Muy bien. Ahorita vamos a entender eso. Fíjense cómo la membrana plasmática está compuesta por estas estructuras, ¿no? Estas bolitas con estas sus colitas. Se llaman fosfolípidos. Primera estructura, fosfolípidos. Estos fosfolípidos formados por estas bolitas que se llaman cabezas polares, ¿ya? Y estas colitas que se llaman colas de ácidos grasos, es decir, de lípidos. Esto es lípido y esto es una sustancia más hidrosoluble. Perfecto. Luego también la membrana plasmática tiene estas estructuras. Fíjense, esto en forma como de un poro y esta otra estructura color lila y esta de acá. Estas son proteínas. Proteínas que, o bien las proteínas se encuentran en todo el espesor de la membrana. Esas proteínas se llaman proteínas transmembrana o proteínas integrales si quieren. Y estas que se encuentran bien en la periferia, en la superficie de las membranas, o como esta, se llaman proteínas periféricas. ¿Ya? Entonces estas dos son proteínas. Siguiente componente de la membrana también puede tener carbohidratos. O si quieren ustedes, glúcidos, carbohidratos, ¿no? Como ser estos de acá. Y por último, estas colitas amarillas que están entre medio de los fosfolípidos, que se llaman colesterol. También está compuesta por colesterol. Aquí están sus porcentajes. O sea, cada componente, cómo se encuentra el porcentaje en la membrana. Muy bien. Les decía, ¿no? ¿Por qué es anfipática? Porque resulta que estas cabezas de polares de los fosfolípidos tienen afinidad por el agua, por el líquido. ¿Se recuerdan en la anterior diapositiva? Les mostré que existía un líquido acá fuera de la célula. Y también en el interior de la célula hay bastante líquido. ¿Se recuerdan que les dije que se llamaba citosol? ¿No ves? Perfecto. Entonces estas cabezas tienen que tener afinidad por el líquido. O sea, tienen que soportar el líquido que hay a este nivel. Perfecto. Es decir, que estas cabecitas tienen afinidad por el agua o por el líquido. En cambio, estas colitas de ácidos grasos y este colesterol son lípido puro, puro lípido. Y ustedes saben que los lípidos no tienen afinidad por el líquido. Entonces, estas estructuras, las colas de ácido graso y el colesterol, son hidrófobas. ¿Qué significa hidro? Agua. Foba, que no tiene afinidad. Y las cabezas de ácidos polares las cabezas polares eran hidrófilas, es decir, afinidad por el agua, y esta hidrófoba, no tiene afinidad por el agua. Y debido a que la membrana tiene una doble afinidad, se le llama membrana plasmática de carácter anfipática. Doble patía, doble afinidad. Muy bien. Bueno, eso sería esta primera parte de citoplasma y núcleo.